como iglesia. Así que háblanos de eso, háblanos de este punto, y yo con mucho gusto accedí. Así que, hermanos, hoy les vengo a hablar de algo que está en mi corazón y que está también particularmente en el corazón del hermano Irán, una preocupación que tiene en cuanto a los miembros de esta iglesia, los hermanos en esta iglesia. Así que quiera Dios que sus corazones estén receptivos a la palabra que viene delante de nosotros esta tarde, ¿sí? Les pido que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 30. Primero de Samuel, capítulo 30. Y no es necesario que se pongan en pie. Yo les voy a leer el capítulo. Ustedes síganme con sus vistas solamente. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo, a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David.
Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido a David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y por ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, en Jair, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Les pido que oren conmigo para que el Señor nos dé apertura de corazón y a mí libertad de palabra en esto. Padre, Señor, ha sido un deleite estar este tiempo con tu iglesia, verla reunida aquí, tener este tiempo ágape, platicar, conocernos, amarnos, reír. Padre, gracias por tu buena voluntad. Señor, ahora yo te quiero pedir que por medio de esta palabra tu iglesia pueda ser más conformada a Cristo. Señor, tú sabes que como hombres todavía tenemos y luchamos contra nuestros pecados. Y esta iglesia, Señor, quizá puede tener en particular alguna lucha o algunas circunstancias difíciles. Y yo te pido, Padre, que tú des gracia con este texto para animar a la iglesia a vivir más conforme a tu voluntad. Sigue dando gracia a mi hermano Hiram a corregir y trabajar en cualquier cosa que él tenga que hacer. Dale mucha gracia y mucha sabiduría. Pero sobre todo, Señor, pon este carácter en nosotros, este deseo de ser como Cristo Jesús. Padre, que hoy tu iglesia salga con ese deseo de imitar a Cristo, de parecerse más a Cristo y de ser esta una comunidad de gracia, una comunidad de amor, una comunidad que refleje verdaderamente lo que es ser cristiano, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, el texto que tenemos delante nos cuenta la historia del triunfo de David. David estaba en ese tiempo, había tomado un poco de malas decisiones David. Se escondió un tiempo con los filisteos. Poco atrás teníamos la consulta de Saúl por medio de la adivina, pero ahora vemos que David ha sido renovado en el Espíritu, y dice el texto que, vean conmigo el versículo 6, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, hay veces que tenemos problemas en nuestras vidas y lo que hacemos es no fortalecernos en Jehová nuestro Dios, sino tomar decisiones según nuestra propia sabiduría, tomar decisiones no fundadas en la fe, y vienen consecuencias a nuestra vida. Bueno, David ahora es otro y toma decisiones basado en la confianza en su Dios. David pregunta: ¿debo perseguir a estos merodeadores? Y Dios le contesta: sí. Bueno, resulta que en el camino algunos hombres no pudieron avanzar y se quedan 200 personas y solamente van los otros a la guerra.
triunfan, regresan, ¿y cuál es su sentir de estos que triunfaron? Dicen, dale sus hijos, pero la riqueza es nuestra. Porque no pelearon. ¿Por qué les vamos a dar de nuestra victoria? Cuando leía este texto, realmente esta meditación nació de lo que estamos exponiendo en Guadalajara, de las breves meditaciones. Y cuando yo preparaba este texto, me asombré de cómo les llama David a los que sugirieron esto. Les llama perversos, malos y perversos de entre los que habían ido con David. Así es como le llama la Escritura a esto. Malos y perversos. No querían compartir sus riquezas, de su triunfo. Y David cree que eso, bueno, el autor nos dice que eso fue una actitud de un corazón perverso. Ahora, ¿cómo resuelve David el problema, hermanos? David no resuelve el problema diciendo, hermanos, es su prójimo, traten bien a su prójimo. Hermanos, recuerden que son carne, de su parentela, de su sangre, sean bondadosos. No, David resuelve el problema de otra manera. Él llama a los que han triunfado y les dice, a ver, ¿qué es lo que no quieren compartir? ¿La riqueza que Jehová les dio? David hace hincapié en esto. Dice, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice, David está sorprendido porque dice, no quieren dar de las riquezas del botín a estos que no fueron porque no podían avanzar más por causa del cansancio. Y no lo quieren hacer porque ustedes dicen, es nuestra victoria, es mi triunfo, son mis riquezas. Por lo tanto, estos que no pelearon, ¿qué merecen? No merecen nada. David dice, no, y con razón les llama la Escritura perversos y malos de corazón. Dice David, no han entendido. Jehová les dio la victoria. Esto no sería de ustedes si Jehová no les hubiese dado victoria, si Jehová no los hubiera entregado en sus manos. Ustedes deben tener un corazón bondadoso para compartir, no solo porque, es su prójimo. No. Antes que eso, deben entender que recibieron esto de gracia y de gracia lo tienen que dar. ¿Lo tienen? ¿Es de gracia? Compártelo. Porque si te jactas de ello, entonces, ¿lo recibiste de gracia o no? Y ese es el llamado de David. Fue gracia la razón por la cual tuvieron este gran botín. Por lo tanto, no pueden cerrar su mano y su puño contra sus hermanos, porque si lo hacen, no han entendido que Jehová es quien les dio esta grande salvación. Hermanos, esto tiene una aplicación directa. Esto tiene una aplicación directa, pero tiene un principio más profundo. Y hoy quiero dar brevemente la aplicación directa y después extraer el principio con ustedes, porque el principio de esta enseñanza es lo que debe gobernar esta iglesia local, así como nuestra iglesia en Guadalajara y todas las demás iglesias. ¿Cuál es la aplicación directa? La aplicación directa, hermanos, es que de nada tenemos que jactarnos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay hermanas que no pueden ir al evangelismo o hermanos que quizá no pueden ir al evangelismo? Y un día en el evangelismo Dios da gran salvación
Y una hermana que no va al evangelismo está gozosa y dice, gloria a Dios por esas salvaciones. Y otro le contesta, pero si esa es nuestra victoria, no de usted. Y la hermana quizá no va porque tiene hijos que cuidar, porque tiene circunstancias en el hogar diferentes. Creo que la aplicación directa a eso, hermanos, es las victorias son de la iglesia, no de unos hombres. Y esto aplica para el pastor. Si el ministerio en la iglesia está prosperando, si la iglesia empieza a crecer, si empieza a haber gracia en la predicación, en el púlpito, el pastor debe librarse de estos pensamientos perversos y malvados de decir, Dios está bendiciendo a la iglesia por mi esfuerzo, por mis acciones. No, es gracia. Dios está bendiciendo a la iglesia por la oración de los hermanos el miércoles, por la oración, miércoles, ¿verdad? Por la oración de los sábados, por la oración de las hermanas o hermanos que no pueden venir esos días, pero están en su casa clamando, Señor, bendice, Señor, prospera. Y esto entonces nos libra de orgullo, nos libra de exaltarnos sobremanera. Esa creo que es la aplicación directa, hermanos, la aplicación inmediata. Si algo está siendo prosperado en nuestras vidas, ¿de qué te jactas? Lo recibiste de gracia. Ahora, no me quiero concentrar en eso, porque eso nos daría para una predicación. Me quiero concentrar más bien en el principio. ¿Y cuál es el principio que veo aquí, hermanos? Que Pablo usa la realidad de la gracia de Dios. Perdón, ¿dije Pablo? También Pablo, pero David. David usa la realidad de la gracia de Dios para resolver un problema del pueblo de Dios. ¿Cómo poder vivir como verdaderos hermanos unos con otros? ¿Cómo vivir entre nosotros, hermanos, con nuestras diferencias, con nuestros problemas, con nuestras dificultades unos con otros? ¿Cómo poder vivir como hermanos? No como, bueno, yo no hago problema y simplemente me mantengo al margen. Eso es pensamiento perverso y malvado. ¿Cómo vivir como verdaderos cristianos en el pueblo de Dios? La gracia de Dios es la clave para que el pueblo de Dios pueda vivir como Dios manda. El apóstol Pablo tenía problemas con el corazón mezquino de la iglesia de Corinto. Bueno, estaban apretando el bolsillo. Y cuando el apóstol Pablo tiene que exhortar a la iglesia sobre un problema de apretar el puño, no estaban abriendo el puño, sino apretándolo. ¿Qué usa el apóstol Pablo para corregir ese problema en la iglesia, ese problema de la comunidad? La gracia. La gracia. Y dice el apóstol Pablo, ¿no han escuchado que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos? Hermanos, recuerden el evangelio para que no cierren su puño contra la iglesia. ¿O qué pasa cuando el apóstol Pablo tiene que animar al pobre Timoteo a enfrentar los problemas en la iglesia? Porque, hermanos, es cierto que la iglesia tiene que sufrir las debilidades de sus pastores, porque sus pastores siguen siendo hombres, siguen siendo débiles, torpes, a veces van a hacer cosas que quizá no era la decisión correcta. Deben entender que serán gobernados como iglesia por pastores que siempre van a ser así. Hombres, no ángeles, aunque algunos parezcan, muy pocos.
caídos, ¿verdad? Más bien. ¿Alguien dijo amén? Pero hay otra cosa. Hermanos, el pastor también tiene que soportar la iglesia. Ok, la iglesia tiene que aguantarse de su pastor, por así decirlo. Pero el pastor también tiene que luchar con dificultades, con problemas que no deberían ser problemas, con problemas de carácter que no deberían ser problemas de carácter, con consejerías que no deberían ser consejerías. Y Pablo anima a Timoteo diciéndole: recuerda en quién has creído. Recuerda, Timoteo, la gracia que te ha sido dada. El apóstol Pablo es ejemplo en eso. Dice: por causa de Cristo sufro diferentes problemas. Y es lo que dice a Timoteo: por causa de Cristo, como buen soldado, sufre penalidades. Está dispuesto a sufrir, hermanos. La gracia es aquel motor en la iglesia de Cristo que es lo que les va a poder ayudar a vivir como a Dios le agrada. Gracia. Vivir con gracia para con sus hermanos. Vivir con gracia, con el concepto de gracia para con sus amados hermanos. Así estaba diciéndole David a ellos: ustedes no han entendido que han recibido esto de gracia y por lo tanto tienen que vivir así, dando de gracia. Y de la misma forma, querida iglesia, esta iglesia podrá seguir creciendo y madurando y vivir en comunidad, en íntima comunidad unos con otros, solo si somos una comunidad que entiende la gracia de Dios continuamente. Por eso es que nunca se cansen de escuchar el evangelio semana tras semana desde el púlpito, porque el evangelio no solo lo necesitan los incrédulos, lo necesita también la iglesia para ser recordado de dónde han sido perdonados, en dónde habían caído, la bendición que han recibido del perdón, la gran salvación del Salvador, y decir: ¿qué estoy haciendo a la luz de este problema? ¿Qué estoy haciendo a la luz de esto? Si yo he recibido tanto de gracia, ¿cómo es que me comporto tan sin gracia? Hermanos, necesitamos recordar el evangelio constantemente para poder vivir en comunidad. Hay una forma de vivir la iglesia muy tranquila, manteniéndome al margen. Pero no hay nada más fuera de la voluntad de Cristo que tal pensamiento. Cuando uno lee el libro de los Hechos, dice que perseveraban unánimes en el partimiento del pan, la comunión unos con otros, las oraciones y la doctrina. Perseveraban unánimes cada día en comunión. Pero era la iglesia temprana que no tenía problemas. ¿No han visto el libro de Hechos capítulo 6? Ya se estaba dividiendo la iglesia están desatendiendo a mis viudas, no les están cuidando, no está haciendo igual, están tomando malas decisiones. La iglesia se estaba dividiendo. Hermanos, la iglesia necesita vivir centrada en el evangelio para poder vivir, hermanos, en una íntima comunión unos con otros. En la iglesia, hermanos, gloria a Dios por la iglesia. He podido pasar un pedacito de tiempo de lo que ustedes conviven todos los fines de semana. ¡Qué bendición! Hay personas que no tienen esta bendición, hermanos. Ustedes pueden venir a la reunión de oración temprano, escuchar el sermón,
quedarse a hablar con sus hermanos, hablar algo de doctrina que sea de ánimo, conocerse, mencionar algún problema espiritual, confesarle a alguien algo. Hermanos, gloria a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia tiene este gran privilegio y este gran don de hay unidad, hay cercanía unos con otros, pero al mismo tiempo, como cualquier otra iglesia, también en momentos podemos empezar a olvidar la gracia y querer tratar la iglesia como cualquier otra institución con una rigidez más burocrática que evangélica, fundada en la palabra de Dios. Déjenme dar algunas aplicaciones, algunos ejemplos, hermanos, porque mi deseo, hoy meditaba en esto, realmente iba a dar otra cosa, iba a dar algo del Sermón del Monte para ustedes, pero hoy en la mañana salí, recordé este texto, estuve meditando y dije, creo que esto es lo que la iglesia necesita este tiempo. Una palabra que resulte de aliento y de exhortación al pueblo de Dios, que sea de bendición para que la iglesia pueda vivir de una mejor manera. Y estos son aplicaciones o ejemplos a manera, hermanos, de abrirle el corazón a cada uno y decir, hermano, estoy hablando de cada uno de nosotros, no solo de algunos. Hoy no quiero que después de esta enseñanza alguien diga, sí, deben vivir más con gracia conmigo. No, el punto es, tengo que vivir más lleno de gracia con mis hermanos. Ese es el punto. Hay un hermano, ¿cómo sería esto cómo luciría la iglesia si viviéramos más centrados en la gracia de Dios? Imagínense que hay un hermano ofendido. Hay un hermano ofendido por alguna herida que alguien parece que le cometió. Y se acerca con el hermano Irán. Le dice, hermano, necesito ayuda porque quiero exhortar a esta persona debido a que me ofendió. Antes de cualquier cosa, antes de indagar más, imagínate traer la gracia en ese momento a tu corazón y decir, y que el hermano dijera, hermano, esperemos un momento. Te veo molesto y te veo enojado y te veo con sed de venganza, pero ¿es así como debemos proceder, querido hermano? ¿No fuimos nosotros perdonados? Si el hermano te ofendió, yo voy a atender la circunstancia y podemos dar los pasos para que esto se corrija. Pero antes que nada, querido hermano, ¿por qué le estás reteniendo los pecados a tu hermano si tú fuiste perdonado por gracia? ¿Por qué le estás contando los pecados del pasado y trayéndolo a tu mente frecuentemente cuando tú fuiste perdonado por gracia? Ahora puede ser que el hermano Irán investigue más sobre esa circunstancia y termine diciendo, hermano, escuchando este problema, yo no creo que te han ofendido, yo creo que tu corazón se ofendió por una razón equivocada. Arrepiéntete de eso. Porque hermano, quizá estamos pensando demasiado alto de nosotros mismos. Pero ¿qué nos enseña la gracia? ¿Pero qué nos enseña el Evangelio? Que no deberíamos tener una gran estima de nosotros mismos. Ok, quizá tienes un poco de razón, pero no hay razón para ese enfado, no hay razón para esa molestia. Porque ¿qué mereces? ¿Qué mereces a la luz del Evangelio? Es que no me estimaron como yo debía, no me tomaron en cuenta como debía yo ser tomado en cuenta. ¿Cómo que debía ser tomado en cuenta? ¿Cómo que me debían haber tratado? Me espanta ese me debían.
¿No ganó David esto por gracia? ¿No fue todo un don de Dios? ¿No somos nosotros pecadores? Ahora, puede ser que en otras veces haya razón en la ofensa, pero el principio sigue aplicando. Pero hermana, hermano, no sostengas sus pecados para contarlos y guardar así tus heridas. A lo mejor en esa ocasión el ánimo sí será, claro que te han ofendido y tenemos que proceder con un proceso, acércate, pero antes, paremos un momento para que lo hagas con las motivaciones y razones correctas. Hermanos, seamos sinceros en nuestros corazones, porque aquí yo les hablo como un pecador que lucha con esto, que lucha con estas cosas, a hermanos que sé que luchan con esto, en mayor o menor grado, pero que luchan. Son luchas que yo paso, son luchas que pasa la iglesia en Guadalajara. No hagamos como, caramba, ¿de qué están hablando el hermano? Estoy hablando de nuestros corazones que olvidan la gracia, de ese corazón que tienes ahí. Acabo de estar en Guadalajara y una persona se acercaba a hablar conmigo. Parece, una persona le ofendió. Y cuando me dijo, hermano, alguien me ofendió y me empezó a decir, le dije, a ver, yo no quiero saber cómo te ofendieron, hermano. O hermano, yo no quiero saber cómo te ofendieron. ¿Ya lo exhortaste? Sí, ok. ¿Ya lo exhortaste una segunda vez? No. Antes de que procedamos a que me cuente todo, vamos a proceder. Usted vaya y exhórtele una segunda vez. Si no escucha, entonces sí llame un testigo parcial. En este caso le recomiendo que se acerque con uno de los diáconos y si yo estoy ahí, también me puedo acercar sin ningún problema. Porque el testigo imparcial, es para ver si sí tiene razón, hermana, o a lo mejor escuchar la otra parte y dice, no, hermana, usted está muy mal también. Hay que arreglar esto bien. Y gracias a Dios, hermanos, que han pedido al hermano Irán, y el hermano Irán está su corazón aquí, porque eso es lo que esta iglesia le hace falta. Que esté un hermano que semana tras semana esté ayudando a esta iglesia continuamente. Gloria a Dios por el trabajo que pudo hacer otros hermanos aquí en el pasado, que fue de bendición, que fue de ayuda. No menospreciamos su trabajo en lo absoluto, pero era evidente que se necesitaba un hermano aquí fijo para estar lidiando con esto poco a poco, sí, continuamente, acercar y tratar los corazones. Bueno, pero cuando le di ese consejo a la hermana, vaya por segunda vez y le exhorte. No, sí, ahorita voy, hermano. Yo le dije, hermana, le voy a pedir algo, pero no lo haga hoy. No lo haga hoy. Déjeme preguntarle algo. ¿Por qué quiere exhortar a sus hermanos? ¿Es por esa sed de venganza de decir, me hicieron, ahora se los digo? Si es así, esa no es la motivación correcta. ¿Qué te debería estar guiando, querida y querido hermano, a hacer esa exhortación? Este hermano está pecando. Yo lo he perdonado en mi corazón, pero el hermano, por su bien, necesita mortificar y tratar con este pecado serio que trae, porque no se está dando cuenta. Y lo que quiero es su bien. Hermanos, esto es vivir en una comunidad que entiende la gracia. En una comunidad que lo que quiere no es venganza, no es justicia. No, lo justo es que yo me quede con todo el triunfo, con todas las finanzas, con todo lo que conseguimos en la batalla. Eso es lo justo. Justo es que perdieras. Justo es que no tuvieras victoria en la batalla. Justo es que Dios te abandonara. Pero ahora tienes esa gracia. Sé movido por el Evangelio para vivir en comunidad. Entiende que necesitamos buscar el perdón en nuestros corazones contra nuestros hermanos. Si vamos a exhortar, que sea movido por su bien. Y si no es por su bien, espera tu lengua y hazlo hasta que sea por su bien.
Mis hermanos, pero no podemos vivir de otra forma en la comunidad de la fe. David dice que, la Escritura dice que ese tipo de vivir, que no está movido por la gracia, se mueve por un corazón malvado y perverso. Es que es perverso, hermanos. Aquel hombre que fue perdonado de una deuda, digamos, millonaria, y después sale y agarra al que le debe 100 pesos y lo lastima y lo hiere y dice, págame 100 pesos. Y se entera el que le perdonó la deuda millonaria y dice, a ver, ven para acá. Yo te perdoné tanto. Y por 100 pesos lo estás destruyendo a este. Queridos hermanos, no podemos tratar así a la comunidad de la fe. En la comunidad de la fe necesitamos vivir con el Evangelio en la boca para vivir con paciencia. Es que, hermano, ya lo hizo varias veces. ¿Y cuántas veces a ti te ha perdonado el Señor? ¿70 o 70 veces 7? Hermanos, ¿cuánto he sido exhortado en mi vida en este último tiempo a buscar crecer en pensar lo bueno de mis hermanos y no lo malo? Yo sé, está ese dicho de sabiduría popular: piensa mal y acertarás. No en la casa de Dios. No en la casa de Dios. Es que nuestra ética no es la ética nada más popular. Es la ética de Dios. Es que seguramente hizo esto porque me quería hacer esto. ¿Han escuchado eso? ¿O lo han pensado? Ya no digamos que lo han escuchado. ¿Lo han pensado? Hermanos, estoy hablando con seres humanos todavía, ¿verdad? Yo lo he pensado muchas veces. ¿Seguro hizo esto por...? No. Quizá lo hizo por una razón buena y yo lo estoy pensando mal. Quizá él no me quería herir y me voy a acercar. Le voy a decir, hermano, yo no creo que me querías. ¿Hasta qué hora tengo? Porque ya saben que me voy de paso. ¿Cuánto era? ¿Media hora? Media hora. ¿Ya? Ok. Hermanos, déjenme acabar con pensar bien y piensen bien de mí, que no estaba viendo el reloj. No sabía qué hora era. Déjenme ponerles un ejemplo. Han escuchado seguramente de Tomás de Aquino. Y si no, se los platico. Tomás de Aquino, hermanos, tiene muchas cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas. Es como Agustín. Tiene cosas malas, pero tiene cosas muy, muy buenas. Bueno, Tomás de Aquino tenía un carácter que es digno de imitar. A él le llamaron el buey mudo. Así le apodaban sus amigos que lo querían mucho, yo creo, ¿verdad? No, le tenían celos porque era muy inteligente, pero es que era de un carácter muy introvertido y por eso le llamaban mudo. Y le llamaban buey porque estaba choncho. Estaba chonchito, y eso me dio esperanza, hermanos, porque yo nada más había conocido teólogos flaquitos, y cuando escuché que había teólogos también chonchitos, dije, sí se puede, vamos adelante. Y le llamaban el buey mudo. Un día se cuenta que uno de sus alumnos, uno de sus compañeros, mientras estaba en una ciudad en Colón, le dijo: mira, Aquino, vacas volando. Y corre y se asoma a la ventana y busca las vacas volando. Y todos se empiezan a burlar. ¡Ja! Solo tú, Tomás, solo tú podrías pensar que hay vacas volando. Y él contestó algo, hermanos, y dijo: es que, hermanos, yo primero pensaría que hay vacas volando a que alguno de mis hermanos me está mintiendo. Hermanos,
necesitan vivir. Y necesito vivir yo, recordando la gracia del Evangelio. Yo como pastor tengo ciertas responsabilidades. Hay veces que el cansancio, la fatiga, la cantidad de trabajo puede hacer que hagas el trabajo ministerial con rudeza, con frialdad. Por eso el apóstol Pedro dice: recuerda que viene el príncipe de los pastores para pedirte cuenta de cómo trataste a las ovejas. Y yo necesito recordar la gracia. Señor, si tú me diste estos dones, si tú me llamaste para esto, es de gracia. Yo me debo a ellos porque me debo a ti. Pero queridos hermanos, no podemos vivir sino centrados en la gracia del Evangelio. Hermano, ¿tienes algo contra algún hermano en esta iglesia? Hermano, ¿tienes algo contra algún hermano en esta iglesia? Perdónalo en tu corazón. ¿Tienes algo de tiempo que no has arreglado y que manejas una aspereza o una lejanía? Resuélvelo. No, ¿te falta sabiduría? Pídela a Dios. Y gloria a Dios que está aquí el hermano Irán para apoyarnos en cualquier cosa que necesite. Pero no pueden vivir, amados hermanos, sino perdonándose unos a otros. ¿Crees que han pecado contra ti? Perdona y llévalo a otro hermano, quizá el hermano Irán. Hermano, ¿es justo sí pecaron contra mí o no? No, hermano, usted se tiene que arrepentir de que tiene una alta estima de usted. Ok, hermano, gracias. No, hermano, sí pecaron contra usted y yo puedo guiarle en esto. Mire, haga esto, esto y esto. Pero queridos hermanos, tiene que rebosar el amor en esta iglesia local, para unos para con otros. Hermanos, Dios te dio esta iglesia para hacerte como Cristo. Dios te dio esta iglesia para hacerte como Cristo. En esta iglesia quizá no están los que dices, algunos sí, pero quizá hay uno que no tiene el carácter que tú deseas, o que no tiene la amabilidad que tú deseas, o que no tiene las actitudes que tú deseas. Hermanos, Dios nos puso aquí para seguirnos moldeando, para seguir practicando aquel amor que es paciente, que es sufrido, que es benigno, que todo lo espera, que no piensa nada indebido, que no hace mal, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser, ese amor que las muchas aguas no pueden apagar. Para conformarles más al carácter de Cristo, porque ¿de qué se trata el carácter de Cristo? Sino mostrar gracia sobre gracia sobre gracia. Amados hermanos, que Dios les ayude a guardar y corregir en su corazón cualquier cosa que no es conforme a la gracia de Dios, sino conforme a un corazón que a veces lo tenemos, perverso y malvado, cuando dejamos de recordar la gracia de Dios. Hermanos, dice el texto, un momento, hermanos, perdí mi texto que tenía en la mente. Bueno, se los voy a citar, parafrasear, cuando dice: así como Cristo os perdonó, perdonaos. 4,
Sí estoy en Efesios 4, pero aquí está, 32. Antes sed benignos unos con otros. Benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere hacer esto en esta iglesia local. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, hablo sin conocer y entender completamente, pero tú sabes las necesidades particulares que hay. Yo te ruego, Señor, que llenes a esta iglesia de amor, que quites nuestro orgullo, que quites, Señor, nuestros malos pensamientos y que logremos buscar caminar en obediencia a ti, en esto que nos manda, siendo benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Ayuda a mi hermano Irán, Señor, a que él pueda bendecir a esta iglesia con exhortación, con liderazgo, con palabras de consuelo y también palabras de reprensión cuando sean necesarias, con tal de que cada uno de los que está aquí siga formando el carácter de Cristo en sus corazones. Señor, guarda toda esta iglesia, Señor, y hazla que refleje la imagen de Cristo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.